Visitemos el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Campus Morelos. En 1981, se crea el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, cambiando su denominación a Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM el 12 de noviembre de 2004. Su principal propósito es contribuir al avance del conocimiento científico y tecnológico en ciencias genómicas. ¿Pero qué son las ciencias genómicas? Una de las fronteras más revolucionarias de las ciencias biológicas se basa en la comprensión de la totalidad de la información genética o genoma de los organismos. Al conjunto de los conocimientos necesarios para alcanzar tal integración se les ha denominado como ciencias genómicas. Soy egresada de la licenciatura de la 5ª generación, este año entro en la 11ª y pues les voy a platicar un poco. Bueno, yo me imagino que todos ustedes que están aquí, algún día llegó su hijo y les dijo, papá, mamá, quiero estudiar ciencias genómicas, ¿no? Me imagino que su reacción fue, ¿qué? ¿Genómicas? Entonces, pues para empezar, creo que es importante que quede claro qué son las ciencias genómicas. Entonces, vamos a ir a hacer un poco un recorrido por la historia de la biología, espero que sea de su interés. Entonces, bueno, ¿dónde empieza todo esto? Hace 100 años existía un monje, que se llamaba Gregorio Mendel, que él estaba interesado en cómo se heredaban las cosas, ¿no? Era una pregunta que muchas personas se hacían. ¿Cómo realmente, pues, de que un organismo tuviera ciertas características, se lo heredaba a sus hijos? Y entonces él se puso a observar chicharitos y descubrió que siempre se heredaban las mismas características en ciertas proporciones. Entonces, se notó con esto las bases de la genética. Entonces, la gente empezó realmente a poner más atención en cómo se heredaban las cosas, porque era como, bueno, si cruzas un chicharito amarillo con uno verde, ¿de qué color va a salir? ¿No? Cosas tan sencillas como esas. Él se tomó el tiempo de sentarse y contar uno por uno y descubrir cómo se heredaba todo esto. Que obviamente era de mucho interés, porque muy pronto ya no solo era importante para crecer chícharos, podíamos aplicarlo a otras características como el color del cabello, el color de los ojos, saber cómo entre dos personas que tenían un hijo, cómo podías predecir cómo iba a ser ese hijo, hasta cierta medida. Y bueno, el color de los ojos, el color del cabello, pues es algo interesante, pero muy pronto se empezó a usar en otras cosas, ¿no? Como las familias reales pues estaban muy preocupadas por si sus hijos iban a tener una enfermedad, y entonces poco a poco se empezó a usar más para predecir cómo se iban a heredar las enfermedades. Sin embargo, esto fue, no sé, Mendel vivió en 1900. Y ahora, pues 100 años después, todos creemos que pues algo tuvo que haber cambiado, evidentemente. Entonces, uno de estos cambios es que en 1953, Watson y Crick descubrieron justo, ya no era hablar de chícharos amarillos y verdes, sino ahora era realmente saber, bueno, que voy a heredar el color de los chícharos, pero ¿en qué se basa esto? O sea, ¿qué es lo que tienen mis células que hace que pueda saber mi hijo de qué color, bueno, mi hijo chícharo, de qué color tiene que ser, o si tiene que ser rugoso, si tiene que ser liso? Y entonces en 1953, Watson y Crick descubrieron que toda esa información hereditaria estaba en el ADN, y que el ADN no era más que una molécula. Eran, bueno, moléculas juntas que se reducían a 4 específicos compuestos, que eran adenina, guanina, citosina y timina, que podemos corto A, C, G y T, y que estos 4 se repiten y se repiten y se repiten en una larga cadena de ADN. Y lo único que nos hace ser un chícharo o ser un humano es el orden y la cantidad de estas 4 letras. Entonces era fascinante porque toda la vida se podía reducir a 4 letras. Y ahora para todos es muy normal pensar en el ADN y estas cosas, ¿no? Pero imagínense, en ese momento, o sea, descubrir que todo lo que estaba vivo solo dependía del orden de estas 4 letras era enorme. O sea, obviamente la siguiente pregunta era, bueno, ¿y cómo se ordenan en un humano? A diferencia de cómo se ordenan en un chícharo. Y entonces todos los esfuerzos se convirtieron en poder tener la secuencia de estas 4 letras de cualquier organismo. You can see on the slides my email address and also the web page for this centre that I work in. So if afterwards you want to find out any more or to be in touch with me, those 2 addresses will work. What I want to do in this talk is, first of all, explain very quickly why people started to do cloning experiments. I'll describe cloning experiments to you and show you the techniques which are used in mammals.
and then discuss the importance, the implications in biology for particularly the Dolly experiment. So the idea for cloning came about 150 years ago now, when people were asking the question which is shown here. They had just begun to have good microscopes from which they could see very early embryos. So they knew about the single cell embryo, which is so small that you need a microscope really to see it. But they didn't understand, how did that single cell give rise to all of the different tissues of an adult? And of course, at that time, they didn't know anything about genes or DNA or the sort of molecular biology we now all take for granted. And one of the ideas they had was that when cells divided, the genetic information, they had that concept, they didn't know what it was, but they had a concept of genetic information. The genetic information was divided unequally. So if a cell was going to become muscle tissue, it didn't. So in order to make the changes to the egg, you have two pipettes. The bigger one on the left is used to pick up the eggs and hold them in place, and the little one on the right is used to actually remove the cytoplasm and the chromosomes and things. Now, cross your fingers. So these are sheep eggs recovered around the time when normally the animal would be mated. So we've operated on donors and flushed the eggs out from the oviduct. Mammalian egg is about 1/10 of a millimetre in diameter. So you can't just see them without a microscope, but only just. This has been looked at a microscope with probably 100, 200 magnification, and it's just gone out. So on the diagram I showed you a polar body, and there's a polar body here. And the metaphase with the chromosomes in it is almost certain to be lying somewhere just here in this area of cytoplasm. So the pipette has gone through this outer shell. It's not gone through the cell membrane, it's just pushing up against the cell membrane so that it can suck some of the cytoplasm out. The egg's been incubated in the presence of a dye which binds to DNA and fluoresces under UV light. So the UV light's been turned on, and one of these is the first polar body, and one of them is the second metaphase. So that enucleation was successful. If you don't see two bodies, then you either have to discard the egg or try again. These are cells which could have been grown from skin, for example, and as you can see, they're much, much smaller. They've been starved and they've been cultured without serum for a few days in order to make them stop at a particular point in the cell cycle. They stopped at G0, otherwise known as quiescence, because this was very convenient for the cloning procedure.